Imaginen por un momento que su feed de LinkedIn explota con la noticia de que un CEO de una empresa X renunció por un tema de corrupción. Luego lo ves en TikTok, también lo ves en X, y por último, hasta el noticiero replica la noticia. Es más, aparece en varios grupos de WhatsApp la misma noticia del CEO corrupto. Eso se llama heurística de la fluidez. Y la heurística de la fluidez es un sesgo. El cerebro de todos, de cada uno de nosotros, está usando un atajo. ¿Y cuál es el atajo? Mientras más veces ve algo, es más fluido recurrir a esa información. Por lo tanto, el cerebro hace que pienses que es verdad, que es cierto. La fluidez se traduce en credibilidad. Y creo que de eso debemos hablar hoy. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Vamos a analizar cómo, desde en la intersección de la inteligencia artificial y las redes sociales, la no búsqueda de la verdad se ha convertido en una estrategia de supervivencia o de negocio. Porque nos hemos vuelto individuos hiperconectados, emocionalmente reactivos, que sentimos la información, pero no la racionalizamos. Bienvenidos al podcast de Mogul. Hoy vamos a ver el algoritmo de la ilusión. ¿Por qué tu cerebro prefiere las mentiras virales? Empiezo por una historia, si les parece. Roosevelt, presidente estadounidense, dijo alguna vez, o al menos le atribuyen la frase, la repetición no se transforma, la repetición de una mentira no se transforma en verdad. La repetición de una mentira no se transforma en verdad, dijo Roosevelt. Pues Roosevelt estaba equivocado. Hablemos de la fluidez y de la credibilidad relacionadas. La repetición es la herramienta más primitiva y efectiva en el marketing de la desinformación. Se llama sesgo de la verdad ilusoria. Y la inteligencia artificial lo sabe. Si repites una mentira lo suficiente, el cerebro la adopta para ahorrar energía mental. Si repites una fake news lo suficiente, por ejemplo, con trolls, entonces crees que es cierto. Claro, la repetición crea en ti la ilusión del consenso, ¿no? Repetición. Además, ves las cosas repetidas, la misma historia repetida en distintas fuentes por distintos medios dentro de las mismas plataformas. Esa repetición se genera, a través de esa generación vas creando una familiaridad, porque tu cerebro puede recordar, esto ya lo he visto antes, pero no puede recordar dónde lo viste o cuál fue la fuente. Pero sabe que es familiar, es un contenido familiar, y cuando un contenido es familiar, tu cerebro piensa que es verdadero. Cuando algo suena familiar, tu cerebro puede decir, ¿dónde fue que escuché esto? Pero alguien me lo contó. Pero no puede decir, lo escuché en tal medio, en tal lugar, a tal hora o de tal fuente. Entonces, cuando alguien te dice que lo ha escuchado antes, tampoco puede definir los lugares. Cuando tú cuentas un chisme, es más difícil establecer ciertas características. Pero una vez que te cuentan un chisme y luego alguien más te cuenta el mismo chisme y luego alguien más te cuenta, resulta el mismo chisme, 3, 4, 5 fuentes, el chisme empieza a convertirse ya no en chisme. Es la verdad. Porque así funciona el cerebro. Por eso la redundancia de la fake news. Totalmente, y por eso esta repetición en la homilía epidíctica que tienen los políticos, ¿no? Que te cuentan estas narraciones una y otra vez. Porque tu cerebro no distingue ficción de realidad. Por eso Daniel Kahneman, en Pensar rápido, pensar despacio, allá por el 2011, decía que una manera confiable de lograr que la gente crea en falsedades es la repetición constante. Cuando escuchas una misma información repetida por distintas fuentes, no analizas su veracidad. Te concentras más bien en cuántas veces la has escuchado, qué tan familiar es, y entonces la crees cierta. Y cuando escuchas una noticia o una afirmación una y otra vez, no la juzgas, la aceptas, la validas como correcta. Funciona igual cuando
te recomiendan un restaurante y otra persona te recomienda otro restaurante y te dicen, Lucho, acaba de abrir tal restaurante, y uno nos dice, hey, Lucho, Andrés, acaba de abrir, y empiezas a repetir el mismo restaurante, empiezas a pensar que, bueno, tienes que ir a ese restaurante, porque todo el mundo va ahí, ¿no? Funciona igual con remedios caseros, funciona igual con los eslogans de los productos, funciona igual con las narrativas políticas. Funcionan exactamente igual, van instalando una narrativa que puede ser ficción, pero la escuchas tantas veces que crees que es cierta. Volvamos al ejemplo inicial. Imaginemos que Lucho ve un titular en X sobre la corrupción del CEO de la empresa A. Luego ve un video en TikTok y de paso escuchan un podcast acerca de la corrupción del CEO de la empresa A. Luego alguien le manda un enlace de WhatsApp en el que sale un video acerca de la corrupción del CEO de la empresa A y finalmente lo escucha en un noticiero. Va a creer que, dado a tantos medios, las redes lo reportan, los medios lo replican, debe ser cierto que el CEO de la empresa A es corrupto. Y no es que todos los medios lo hayan investigado, es que todos están citando la misma fuente original. A ver, es el caso de la vitamina C, ¿no? Cuenta la historia que Linus Pauling, premio Nobel de Química, Varios premios Nobel. vivía obsesionado con los beneficios de la vitamina C. Incluso escribió un libro que se llamaba Vitamina C y el resfriado común, ¿no? Allá en 1970. Creo que todas las abuelitas recomiendan vitamina C. Absolutamente. Y seguramente ustedes han escuchado cientos de veces sobre todos los beneficios de la vitamina C, aunque científicamente esto no ha sido probado. Como dato adicional, Lucho, el maracuyá es una fruta que tiene más vitamina C que la naranja. Sin embargo, además lo vinculas con la naranja. Con la naranja. Incluso tú estás con resfriado y te dicen, tómatela en este momento porque va a anular la infección viral. Linus Pauling también es el premio Nobel en química y en física, que le preguntaron, ¿cómo hace usted para tener tan buenas ideas? Y respondió, sencillo, tengo muchas. Entonces, él tendía a simplificarlo. Ahora, retomando tu ejemplo de la vitamina C, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creemos en esas historias? ¿Por qué creemos incluso en historias falsas, Andrés? Simple, porque como dije hace un instante, el cerebro no distingue ficción de realidad. Junio del año 2024, no sé si recuerden, un sujeto joven entra a una escuela de danza en Inglaterra y acuchilla a unos niños que mueren y hiere a unos adultos. Horas después sale la noticia con el nombre y el apellido, un nombre difícil de pronunciar, pero cuyo origen era búlgaro y que estaba buscando asilo en Reino Unido. Esa es la historia. Horas después del ataque, se publica en redes sociales el nombre de este personaje. Horas después, Russia Today lo replica en televisión. Horas después, los políticos, casi 24 horas después, los políticos británicos empiezan a coger el caso y lo usan como caso emblemático para hablar de migración o de no migración, dependiendo en qué lado de la historia estás. 2 días después, es decir, 72 horas después, descubren que el nombre era falso, que no era un chico migrante, no era búlgaro, era de Gales, nacido en Reino Unido, nacido en Gales, es decir, ciudadano británico, que no buscaba ningún asilo y que tenía un problema mental. Pero no importó, la gente siguió agarrada a la idea de que era un migrante y se incineraron mezquitas y hubo enfrentamientos con la policía y se quemaron escuelas. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue realidad de ficción. Luego, ¿qué es lo que hace el cerebro para tomar decisiones? Usa atajos mentales, usa sesgos, usa heurísticas, y de esto creo que vamos a hablar en los próximos programas, porque hay muchísimo material para entender que tú no tomas tus propias decisiones desde la perspectiva consciente. 99.9 dice Pradep que 99.9 de tus decisiones son subconscientes. Las tomas de alguna manera, y esa manera son los sesgos. Uno de ellos es el sesgo de fluidez, cuando estás expuesto al mismo contenido que viene de distintas plataformas y lo ves una y otra vez, sientes que es familiar, al sentir que es familiar la información, crees que es verdad. Bueno, de hecho, cuando tú ves una información que proviene de diferentes fuentes,
de diferentes medios, de diferentes lugares, te engaña pensando, haciéndote pensar que son de diferentes y solo están repitiéndose de diferentes lugares, pero no es así, ¿no? Sí. Todos recurren exactamente al mismo origen. Y se genera una ilusión de consenso. Crees que hay muchas fuentes en muchos lugares de mucha gente hablando del mismo tema. Que te lo confirma. Exactamente. De hecho, hay una profesora de Wharton que se llama Cathy Milkman y ella dice que es muy fácil para nosotros confundir cuando recordamos algo con la certeza, es muy fácil confundir el que lo recordemos rápido con el que sea verdad. Que son dos cosas diferentes. Que tú tengas la capacidad de recordar algo rápidamente porque te lo han repetido muchas veces no significa que ese algo es cierto. Significa que se ha repetido muchas veces. Correcto. Y muchas veces no solamente que te lo hayan repetido, sino que si tú logras esa respuesta rápida, inmediata, dices, como lo pude responder con tanta inmediatez, estoy seguro que es verdad. Claro, porque esto también se llama efecto de la verdad ilusoria y hay todo un corpus académico sobre el tema, pero se los pongo desde la siguiente perspectiva. Cada uno de nuestros cerebros recibe 11 millones de datos por segundo. 11 millones de bytes por segundo, una cantidad ridícula de información. ¿Se imaginan procesar eso de manera consciente? Nos volveríamos locos. Nadie procesa tanta información de manera consciente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro selecciona información. De los 11 millones de bytes por segundo que recibimos, el cerebro solo analiza el 0.4% de la información. El resto reacciona ante ella. Y para reaccionar ante ella necesitas los sesgos mentales, los atajos mentales, necesitas las heurísticas que te permiten seleccionar la información. Y esas heurísticas se van creando a medida que vas teniendo experiencias. Por ejemplo, digamos que de chiquito te acercaste a una hornilla caliente y acercaste la mano y te quemaste. Aprendiste que una hornilla caliente quema. La siguiente vez ya no vas a acercar la mano. No porque haces un proceso racional, sino porque aprendiste que automáticamente aprendiste que si acercas la mano a algo caliente debes retirarlo enseguida o te quemas. Funciona igual cuando te dan una información política o una información comercial o una información familiar o de cualquier naturaleza. Utilizas un mecanismo para rápidamente tomar una reacción ante ello, pero se puede resolver. Ya lo vamos a ver cómo. Y las fake news funcionan porque se repiten mucho y el cerebro no diferencia la ficción de la realidad, como dice Andrés. ¿Sabían que si leen una sola vez una historia cierta, pero varias veces una historia falsa, entonces pensarás que la falsa es la más creíble? Eso dice el texto Making Up History, False Memories of False News Stories, inventándose la historia, falsos recuerdos de falsas noticias, de Daniel C. Polage. Es más, ¿por qué creen que un troll center repite sin cesar la misma historia? Porque probablemente la narrativa sencilla es mucho, le gana a la evidencia compleja, ¿no? Simplificar ideas complejas las hace mucho más convincentes y crea la ilusión de una mayor comprensión temática de un tema, ¿no? Claro, y de paso en esta era la complejidad aburre, la simplicidad te convence. Un ejemplo de TikTok. Un experto simplificó una teoría económica de posgrado en 60 segundos, con música pegadiza y gráficos llamativos. Ahora, millones de jóvenes sienten que entienden perfectamente la teoría económica, la cual les da una sensación de comodidad y sobreestiman su propia competencia. La narrativa sencilla siempre gana a la evidencia compleja. Se llama efecto de Dunning-Kruger, cuando no sabes cuando crees que sabes pero en realidad no sabes y estás consciente y no estás consciente de que no sabes, pero por el contrario crees que sabes. Efecto Dunning-Kruger. Pero estamos olvidándonos de la parte más oscura de todo este tema. Porque la parte más oscura es que la desinformación no es un problema de conocimiento. La desinformación es un problema de identidad. De hecho, hay un estudio hecho por un doctor que se llama Faccioni, el doctor Faccioni, y él dice que la desinformación no es un problema de conocimiento, es un problema de identidad. Él tiene un doctorado en sociología y publicó un libro que se llama Misguided, este año, el 2025. Misguided, Where Misinformation Starts.
Y lo que él dice es que la desinformación está conformada por tu identidad social, tus lazos sociales y la forma en que como tú interactúas con tus redes sociales. Tu identidad, tu comunidad, tu tribu, tus emociones determinan qué aceptas como verdad y qué rechazas como si fuese mentira, más allá de la evidencia. Como seres sociales que somos, adoptamos las ideas que refuerzan una identidad grupal, religiosa, política, cultural, futbolística. Eso está clarísimo, ¿no? Cada uno quiere pertenecer, ser aceptado, ser reconocido en tu grupo de amigos, en tu grupo profesional o incluso en tu grupo político. O sea, no es un tema trivial, es un tema tribal. Tal cual. Por ejemplo, antes los trapos sucios se lavaban en casa, la discreción era una virtud. Pero si hoy otros miembros de la tribu publican trapos sucios en redes sociales, tú también sientes la necesidad de publicar tus trapos sucios, no por publicarlos y hacer pública tu vida privada, sino por ser parte de esa tribu. Porque si no lo publicas, puedes verte como sospechoso, pues, ¿no? O no eres transparente o no eres auténtico porque no estás publicando tus problemas en redes. Correcto. Porque a ver, cuando lo crítico es cuando una argumentación se usa como manera de señalizar tu lealtad a algo o alguien, ¿no? Tú actúas en concordancia aun si no estuvieses de acuerdo. Digamos que tú sigues a un político que dice que las paredes son rojas, pero tú las ves negras. Sin embargo, te gusta el político que dice, no, las paredes son rojas. Empiezas a decir, sí, efectivamente, las paredes tienen que ser rojas porque quieres ser parte de la tribu, no quieres que te dejen afuera, no quieres sentirte un outsider, ¿no? Claro, ahí tu lealtad al decir la pared es roja se ve confirmada. Ah, sí, Lucho, que dice que es roja, como digo yo, debe ser parte de mi tribu también, porque a pesar de que ambos la vemos negra, estamos creando la ilusión de que es roja, ¿sí? Porque la gente, ustedes no construyen sus opiniones basadas en hechos. Casi nadie construye opiniones basadas en hechos, datos o lógica. No funciona así. Generalmente adoptamos creencias que nos alinean a nuestros grupos sociales. Y dependiendo del rol en el que estemos, al grupo social de la familia, o al grupo cerrada, o al grupo social de la familia ampliada, o al grupo de los cotrabajadores con quienes compartes la oficina, o del grupo con quienes juegas pelota el fin de semana. Y en cada uno de esos roles adaptas una creencia particular. Y luego si tu grupo está desinformado, tú también estás desinformado. O lo que es peor, desinformas. Hay un estudio reciente que se llama Distraction, Not Partnership, Drives Sharing of Disinformation. La distracción y no el ser partidario es lo que te lleva a la desinformación. Es del 2021. Que reveló que la mayoría de las personas publican información falsa porque buscan atención. Lo que están no postean fake news porque creen en las fake news, porque creen que son reales las fake news. No. Postean fake news porque creen que de esa manera están llamando la atención. De hecho, no me acuerdo quién dijo que hoy por hoy una muerte social es más crítica que una muerte real. Es decir, que te baneen, que te eliminen del grupo de WhatsApp o del grupo de X o de Instagram o de TikTok es emocionalmente más fuerte que la muerte. Es terrible porque hay mucha gente que publica cosas falsas, sabiendo que son falsas, pero esperando el like. Y hay de hecho, este estudio del que citaba hace un instante, del Distraction Not Partnership, le preguntan a la gente, bueno, ¿qué tan importante es que la información sea precisa? Y la respuesta fue, no, es muy importante que la información sea precisa. Pero luego le preguntaron a la misma gente, ¿qué tan importante es que la información fuera precisa para compartirla por redes? Y ahí la respuesta fue, bueno, ahí no es tan importante. Porque de nuevo lo que se busca no es apegarse a la verdad o encontrar una verdad o defender una verdad, sino un like. Y una primicia, ¿no? Y que compartan, exactamente, privilegias el like a la veracidad.
Y eso que todavía no hablamos de la inteligencia, del poder de la inteligencia artificial en la creación de la fake news. O el algoritmo de las redes sociales cuando nos juega en contra. Juega en contra porque la repetición de una noticia sobre una transgresión moral, por ejemplo, transforma tu propio juicio respecto a esa transgresión. Hay un estudio, y el estudio es súper interesante. En el estudio le dijeron a la gente que una compañía tenía prácticas poco éticas. Digamos que la compañía vendía jugos, pero los jugos estaban contaminados, ¿sí? Mientras más gente escuchaba que una compañía vendía jugos contaminados, más ligera era su apreciación respecto a esa compañía. Es decir, mientras más veces escuchas la noticia de la marca X vende jugos contaminados, probablemente debe ser la del CEO del inicio de este podcast. El corrupto. Más ligera es la respuesta emocional. Por lo tanto, menos crítica es la respuesta emocional. Si escuchas muchas veces la misma noticia, esa noticia cada vez te va a molestar menos. Exactamente. El ejercicio fueron 4.000 participantes que evaluaron transgresiones morales o éticas de las empresas como la que les estoy contando. Pero podían haber sido políticos. Podríamos estar hablando de transgresiones morales de políticos, ¿no? El tema es que en unos casos la gente escuchaba de esta compañía que vendía jugo contaminado una sola vez. Y en otros casos escuchaban de esta compañía que vendía jugos contaminados muchas veces. Cuando lo escuchaban una sola vez, la opinión respecto a la compañía era mala, pero cuando lo escuchaban varias veces y de varias fuentes, la opinión sobre esa compañía que vendía jugos contaminados no era tan mala. Excepto cuando luego de escuchar que esa compañía vendía jugos contaminados, había sido censurada, por así decirlo, ha sido censurada socialmente por mucha gente. Entonces ya cuando le añades el componente de, ok, esta compañía hace esto malo, pero además todo el mundo la cuestiona, entonces ahí vuelve a cambiar tu opinión moral respecto a la compañía. Ya no es tan liviana, ahora es mucho más crítica. Es la historia. Y este es un tema que creo que debemos desarrollar más adelante, el poder de las historias, ¿no? Porque cuando una historia se propaga de forma masiva en redes sociales, condenar a la persona responsable se convierte en una forma de señalización social. Es como ponerle una etiqueta a una marca. Exacto, porque cuando tú aplaudes o condenas a una persona, estás ganando estatus, estás ganando credibilidad, estás reafirmando tu identidad dentro de un grupo particular. O sea, ya no se trata del acto en sí, por malo que este sea. Se trata de tu identidad, tu estatus y tu pertenencia. Y esto está influenciado por la inteligencia artificial y los algoritmos en las redes sociales. Total. Y luego el lado oscuro de la fake news no son los influencers ni los malos periodistas, sino nuestro propio cerebro. Sí, eso explica por qué hay tantos periodistas diciendo tantas tonterías, ¿no? Con total impunidad. O por qué hay periodistas repitiendo disparates con un descaro absoluto, o por qué se reproducen tanto la fake news. Porque al final del día son historias que le gustan a tu cerebro. O sea que, a ver, lo que quieres decir es que a tu cerebro le gusta eso y lo privilegia versus la objetividad de las cosas. A tu cerebro no está diseñado para buscar la objetividad. El cerebro no está conectado para defender el propio régimen de verdad que ha construido, y ahí podremos complicarnos maravillosamente. La realidad no es otra cosa que un constructo de tu cerebro, producto de estímulos externos y tus experiencias pasadas, y ahí construyes una predicción de qué es lo que debiera suceder. Más complejo que lo que acabo de narrar, pero va un poco por ahí. De hecho, hay dos estudiosos franceses, Mercier y Sperber, que dicen que la habilidad para razonar que tenemos cada uno de nosotros se limita a la capacidad para razonar, para construir los argumentos que defienden tu punto de vista. No que defienden la verdad, que defienden tu punto de vista. ¿Por qué? Porque tu punto de vista en algún momento se convierte en parte de tu identidad. Y cuando alguien ataca tu punto de vista, sientes que te están atacando a ti personalmente. No, están atacando una opinión. Y todos podemos tener una opinión. Y tú no debes sentirte etiquetado por tu opinión. Pero eso me lleva de nuevo al tema de los sesgos, ¿no? Es más fácil que aceptes información que te convenga y que refuerce tus creencias, y por tanto rechaces aquella información que no te conviene porque se contrapone con lo que tú crees. Tu sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Yo acepto la información que confirma lo que yo ya creo. Exacto. Pero
¿No puedo cambiar de opinión? Bueno, en tu cerebro y en el de todos hay una red que se llama Default Mode Network, DMN, que se activa cuando recibes información contraria a lo que crees, en temas políticos o en temas religiosos o en temas futbolísticos. Se activa este modo del cerebro, como si la información que estás recibiendo afectara a tu identidad. Perdió tu equipo favorito este fin de semana un partido y te dicen qué malo tu equipo, tú sientes que te están diciendo que el malo eres tú. Porque asumes esa posición. Esto fue demostrado por Jonas Kaplan en el 2017. O sea, si hay una evidencia que demuestra una verdad, pero está atacando tu creencia, crees que el tema es contra ti. Les cuento una historia. Dale. En 1959, un tipo en Estados Unidos llamado Charles Paul Brown, no Charlie Brown, Charles Paul Brown, vivió lo que él llamó un despertar celular. Y quienes vieron a este señor, tuvo un coma, y quienes vieron a este señor decían que lo habían visto resplandecer como si tuviera un aura, ¿no? Y estuvo en cama meses y no se podía levantar, como estaba en un coma. Cuando se recupera, Charles Paul Brown dice haber tenido una epifanía, y la epifanía le reveló que él era inmortal. Renunció a su trabajo, fundó su propia religión y empezó a llamar a adeptos. Y consiguió miles de seguidores. La religión era la inmortalidad. El concepto central de este señor era la inmortalidad. Y todo iba bien. Miles de seguidores seguían. En 30 años, en los 5 continentes, tenía seguidores que creían en este señor y en la inmortalidad y en hacer lo que él decía para ser inmortales, que por cierto estaba relacionado al sexo, pero no vamos a entrar en esa historia. Pero en el 2014, Charles Paul Brown, el inmortal, se muere. El inmortal se muere. Y claro, la lógica te diría que en esos momentos todos los seguidores dijeran: esto ha sido una estafa, una tomadura de pelo, ya me abro porque este inmortal se murió. Pero no. ¿Qué dijeron los seguidores del inmortal Brown? Que era una señal divina. Y que por lo tanto debían continuar en su apostolado. Hoy su mensaje persiste, su iglesia persiste. Por cierto, te cobra $130 mensuales para ser parte de ella y recibir mensajes por TikTok o por Instagram todos los días, camino a la inmortalidad del muerto Paul Brown. Y bueno, eso me lleva a este consejo: no combatir la desinformación solo con datos. La evidencia no cambia la manera de pensar. Hay que entender la dinámica social, los atajos mentales, los sesgos que todos tenemos. En esta jungla de feeds, de timelines, de redes sociales, la única defensa es la conciencia de nuestros propios atajos mentales. A ver, pero si no usas datos, ¿qué usas? O sea, de ley Andrés va a lanzarse que usas relatos, ¿no? El poder del relato. El poder de las historias. Storytelling. A ver, pero ¿por qué tu cerebro prefiere una mentira viral? Y aquí volvemos a lo que dijo Andrés hace poco. Alguien dijo alguna vez que la gente le teme más a la muerte social que a la muerte física. A ver, tu cerebro prefiere la mentira viral porque 1, activa tu instinto tribal. 2, estás buscando la recompensa de un like. 3, estás evitando que ataquen tu identidad. Entonces prefieres mentir a sabiendas que estás mintiendo, pero dedito arriba. No, si miras no hay que ver el cerebro como una máquina de la verdad, sino como una máquina de supervivencia y eficiencia. Y si además añado acá que tu cerebro no está diseñado para pensar, como dice Lisa Feldman Barrett, sino que está diseñado para que sobrevivas a través de la alóstasis, podemos hablar de eso en otro instante, la preferencia por la mentira viral se vuelve una aseveración brutal. Y no importa la evidencia si tú crees que algo es así como crees. Es como la historia del lavado de manos en los hospitales, ¿no? En
A ver, un médico húngaro notó que la tasa de mortandad de las puerperas en 2 salas de un hospital, en el Hospital General de Viena, era más alta en una sala que en la otra. Entonces puso a investigar por qué. Y cuando investigó se dio cuenta que habían 3 veces más mujeres muertas en una sala, recién dadas a luz, ¿no? Puerperas. Habían 3 veces más en una sala que en otra sala. Y luego investigó, bueno, ¿y por qué? Y se dio cuenta que una sala era atendida por profesionales, obstetras profesionales, y la otra era atendida sí por obstetras profesionales después de que estudiantes de medicina hacían una guardia. Pero resulta que los estudiantes de medicina, antes de hacer la guardia a las puerperas, venían del anfiteatro, venían de manejar cadáveres. Y no se lavaban las manos. Estamos hablando de 1800 y tantos. En ese entonces no se acostumbraba a lavarse las manos, 1860 por ahí. No se acostumbraban los doctores a lavar las manos. Pero este señor descubre que las manos contaminadas de los estudiantes es lo que están matando a las puerperas, ¿no? Y entonces les dice, ok, lávense las manos antes de tocar a los nuevos pacientes. Se empiezan a lavar las manos y la tasa de mortandad de la sala, que tenía la tasa alta, cae. 2 más 2 son 4. El lavado de manos resuelve la contaminación que estaba matando a las mujeres. Este señor hizo lo obvio, ¿no? Instauró el lavado de manos en su hospital, trató de instaurar el lavado de manos obligatorio y vigoroso en los otros hospitales de Viena, y lo que él logró fue bajar la tasa de mortalidad de 18% a 2%, ¿no? Tremenda bajada. Y luego quiso convencer a la comunidad médica y escribió un libro y dio charlas. Y mandó cartas. ¿Y saben qué pasó? Lo rechazaron. Los demás médicos lo rechazaron y el argumento de los demás médicos es que la resistencia, que fue brutal, el argumento fue, oye, ¿cómo es posible que las manos de un médico maten? Las manos del médico sanan. No importa el peso de la evidencia que valide el nuevo conocimiento. Como el caso de los médicos húngaros, por un lado, Semmelweis demostró la importancia del lavado de manos, pero por otro lado los doctores creían que no era posible que las manos de un médico causaran la muerte. Y tuvieron que pasar 100 años hasta que llegara Pasteur y descubriera que el lavado de manos era importantísimo, y desde ahí se lavan las manos los doctores, y todos. Pero por lo menos eso esperamos. Pues sí, pero ¿por qué? Porque estamos programados a rechazar todo conocimiento nuevo que contradiga las creencias y la información y el conocimiento que ya tenemos. A ver, pero entonces, ¿tenemos salvación o estamos condenados? Porque en este momento las redes sociales y la inteligencia artificial van a empezar a modelar nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Bueno, ya nos dijo hace un rato Nuno que no hay que combatir desinformación o combatir fake news con datos. Y yo añadí con relatos, como primera recomendación, ¿no? Para empezar, no hay que consumir toda información que recibimos en nuestras redes, en nuestro inbox, WhatsApp o lo que sea, ¿no? Hay que empezar a tener pensamiento crítico y confirmar las fuentes. Correcto. Sí, ¿cómo evitamos caer en este sesgo de la verdad ilusoria? O en esta heurística de la fluidez. Verificando fuentes. Si viene el WhatsApp de tu abuelita, pues sabes que es una fuente que te quiere mucho, pero no necesariamente es la más confiable si está hablando del próximo terremoto que va a ocurrir, ¿no? Correcto. O del próximo asalto, ¿no? Confirma cuál es la fuente original de la información. Y si ves que se repite una noticia muchas veces en una red social, de nuevo, busca la información. Y si haces el ejercicio, vamos a descubrir además, y es muy fácil, las 3 o 4 primeras líneas de un tweet, cuando vienen repetidas, la fuente es un troll. Claro, para combatir la desinformación y las fake news hay que entender las dinámicas sociales detrás de la fake news, del malvertising y de la desinformación. Y entender que estamos influenciados por nuestra identidad social, nuestros lazos sociales, nuestras conexiones sociales, nuestros constructos sociales. Y entender que cada una de nuestras decisiones está influenciada por atajos mentales, por heurísticas o por sesgos mentales. Porque así funciona el cerebro. Pero el problema no son solamente nuestros filtros, sino nuestra propia mente.
Ni tampoco que revisas la pantalla de tu celular unas 140 veces al día. Espérate un segundo. El problema es que ahora terminó el programa. Así me informan desde la cabina de producción. Bueno, Hasta el próximo. Hasta la próxima. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, visiten nuestro sitio web, www.moguldesarrollo.com, donde puedan encontrar varios informes en el que compartimos insights, ideas y soluciones. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio. Y esta conversación podemos poner la transcripción también ahí. Buena idea. Muy bien. Hasta la próxima semana.